Todos los años tenemos nosotros un entrenamiento en liderazgo que nos ha gustado mucho, se llama la Cumbre Global de Liderazgo, y queremos invitarles hermanos y hermanas. De alguna manera, yo creo que aquí hay muchas mujeres que son líderes sin saberlo, son diamantes. Yo no digo diamantes en bruto porque no es así, diamantes en flores diría yo, pero son diamantes de alguna manera. Y yo diría, mis queridas hermanas y hermanos que están acá, son ustedes bienvenidos a participar en esa Cumbre Global de Liderazgo. Una iglesia amiga de nosotros está organizando esto desde hace mucho tiempo y los hemos estado apoyando año tras año, así que es un buen entrenamiento. Les sorprendería los temas que se tocan. Muchas veces tiene que ver con relaciones, tiene que ver con organización, tiene que ver con ayuda social y tantas cosas bonitas. Así que los invitamos a que puedan acompañarnos en grupos. Si se inscriben a través de ese código, vamos a tener no solamente un precio especial como miembros de nuestra iglesia, sino que también otros beneficios por venir de un solo grupo. Así que ya saben, bienvenidos. Y el día de hoy queremos hablar acerca del Salón de la Fama de la Fe. Así es, así como lo estamos escuchando, hay un Salón de la Fama de la Fe. Y en Hebreos capítulo 11 nosotros encontramos una lista. Algunos dicen que ese es el capítulo de la fe. Yo diría que toda la Biblia es un libro que habla de la gracia y de la fe, pero el capítulo 11 de Hebreos, ahí se mira un montón de personas que mencionan sus nombres y cómo fue que por fe derrotaron ejércitos, abrieron bocas de leones, taparon bocas de leones. Algunos murieron y no tuvieron lo prometido mientras estaban en vida, pero la Biblia los pone allí, el Salón de la Fama de la Fe. Y lo que nosotros queremos el día de hoy es invitarte a ti a que te unas a ese Salón de la Fama de la Fe. Hay mucha gente que tal vez no le presta atención al Salón de la Fama de la Fe, como le puede prestar atención a la sala de famosos del fútbol americano, por decir algo, o del fútbol mundial, del soccer o lo que sea. El Salón de la Fama de la Fe es un privilegio estar ahí. Y yo quisiera comenzar con una pregunta para ti. ¿Cuál es el tipo de legado que te gustaría dejar una vez que te vayas aquí de la tierra? Cuando la gente se acuerde de ti, ¿qué te gustaría que la gente dijera de ti? Así, en el fondo de tu corazón. ¿Qué te gustaría que expresaran tus nietos, tus bisnietos, tus hijos cuando se recuerden de ti? ¿Qué te gustaría que dijeran ellos de ti? Y estoy hablando de aquellas personas sensatas que te rodean y que te aman. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Y lo que es todavía más allá, ¿cuál es el legado que tú le vas a estar dejando a ellos? Que amaba a Dios. Qué bueno. Amén. Y me imagino, algunos acá tienen una figura en mente y precisamente eso que tienes en mente, de alguna forma quisiéramos invitarte a que por gracia, por medio de la fe, pueda ser real en tu vida. Todos admiramos a personas que han hecho grandes cosas. Y la Biblia habla de los héroes de la fe. Y te quiero decir, la mayoría de ellos eran personas comunes que tomaron decisiones extraordinarias. Y nosotros nos encontramos claramente que Dios nos invita, y eso es claro, nos invita a ser parte de este Salón de la Fama de la Fe. Y fíjate, esto es importante, no necesitas ser famoso, perfecto, ni tener muchos recursos. Como estábamos diciendo la semana pasada, lo único que necesitas es un corazón dispuesto. Entonces la pregunta es, ¿tienes ese corazón dispuesto? Y yo quiero enfatizar esto, porque muchas veces cuando uno habla del Salón de la Fama de la Fe, lo primero que a algunos les viene en la mente es, yo tengo que dejar de hacer esto y dejar de hacer lo otro y hacer esto y hacer lo otro, y pensamos mucho en hacer.
y nos olvidamos, ¿se acuerdan de aquel iceberg que nosotros vimos? Solamente pensamos en el 10% lo que se ve, pero hay un 90% que está bajo el agua, que es lo más importante. Dios no quiere que yo esté dejando de hacer, ni que comience a hacer, sino Dios quiere que sea una persona con un corazón dispuesto. Y si yo tengo un corazón dispuesto, Dios va a tomar mi inmadurez, mis imperfecciones, mi falta de capacidad en oratoria, mi falta de capacidad en muchas cosas, y Dios va a tomar esa mancha que muchas veces pudo haber sido nuestra vida, y no solamente te saca de allí, sino que te lleva a brillar en el firmamento por su gloria, por su poder, por su amor, y Dios te va a usar. Entonces, no creas que necesitas tener muchas cosas, pero la pregunta es, ¿tienes el corazón dispuesto? ¿O eres una persona que todavía está pensando, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer? Yo creo que ya es tiempo que desistas de eso. No va a ser tu carisma personal, no va a ser tu sonrisa, no va a ser tus muchas cualidades la que te va a llevar allí, sino tienes un corazón dispuesto, porque hay mucha gente que tiene increíbles cualidades y sin embargo no van a estar en el Salón de la Fama de la Fe, y nosotros queremos que tú estés en el Salón de la Fama de la Fe. Entonces, imagina lo siguiente, piensa en alguien que tú admires bastante, y que admires a esa persona por su fe, pensando en las Escrituras en primer lugar. Yo estoy pensando en este momento algo que me dijo Lloyd hace como 2 o 3 días. Me decía ella, yo siento especial alegría cuando estoy leyendo acerca de la vida de David. Dice, yo creo que David es el personaje favorito mío, me estaba diciendo ella, ver el corazón que él tenía, y me estaba enumerando una serie de cosas. Y digo yo, qué bueno, pero también yo puedo ver ese corazón en mi esposa. Y digo yo, qué bueno que ella esté buscando imitar a David en esa área. Fíjense, David cometía tantos errores, ¿no? Hay algunos errores que son escandalosos en David. Por ejemplo, estoy pensando eso de David tenía como 30 valientes, 33 la verdad, y 30 que eran increíbles y 3 que eran los máximos que estaban acompañándolo a ellos. Uno de ellos se llamaba Urías, era uno de los valientes, hombres que siempre estuvieron al lado de él, súper leal, y David le quitó la esposa, la embarazó, y después, para que no se descubriera el escándalo, lo mandó a matar prácticamente. Sin embargo, Dios usó mucho a David. ¿Cómo es eso? Uno dice, ¿qué pasa? O sea que hay permiso para pecar. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar acá? Y obviamente David tuvo en su corazón un cambio. Él se dio cuenta que eso era malo, reconoció delante de Dios su pecado. Él vino y recibió la afrenta por ese tiempo en su vida. Sin embargo, Dios no lo desechó. Fíjate qué interesante. Dios no lo sacó. Dios no dijo, no, este animal ya no merece estar aquí en medio de nosotros, sino que lo siguió usando. Y digo eso porque muchas veces nosotros nos tratamos peores que animales y decimos, yo no tengo ninguna posibilidad. O sea, Dios quiere un corazón dispuesto de parte tuya. Es ese corazón que dice, aquí estoy, Señor, aquí estoy, úsame, aquí estoy. No tengo el talento que tiene fulano o fulana, pero aquí estoy. Entonces, ¿quiénes son tus ejemplos en la fe en tu vida cotidiana? Puede ser un abuelito que oraba, puede ser un amigo que sirve a pesar de las dificultades. Nosotros tenemos un líder en nuestra iglesia en Querétaro que se llama Frankie. Ustedes lo conocen, el arquitecto. Frankie, yo lo admiro. Hace muchos años, hasta algunas décadas atrás, a él le hicieron un trasplante. Tuvieron que ayudarle con parte de su cadera a consecuencia de una artritis de esas que comienzan cuando uno es muy joven. Destruyó sus huesos, y entonces después de eso estuvo
un año en rehabilitación, él no dejó de servir. Comenzó a caminar y se hizo cargo del ministerio de niños en una iglesia grande que tenemos en Centroamérica. Y estando allá, él, con sus limitaciones, con sus subidas y recaídas, en algunos momentos parecía que la prótesis iba a ser rechazada por el cuerpo, y en un momento dado dijo: a mi esposa le están ofreciendo un puesto clave como doctora del cuerpo de paz, o el equivalente a lo que era el cuerpo de paz en México, y dice: ¿y te gustaría que me fuera para México? Claro, vente para México, claro que sí. Pero sí, vamos a comenzar un grupo de crecimiento allá. Y entonces el hombre se vino con sus limitaciones, y ahora cuando pienso en esos hermanitos que están allí en Querétaro, digo yo, qué bendición, Dios usando a Frankie. Yo admiro mucho a Frankie, porque hace 3 años, tal vez un poquito menos, yo estaba aterrizando en Querétaro, porque pensábamos que esa noche se iba a morir. Tenía una grave infección, la prótesis estaba caducando, había que hacer algo con él, y ya se había despedido de sus hijos el viernes. Yo el sábado aterrizo ahí para ver qué había pasado. Ya, gracias a Dios, el momento de crisis pasó. Allí anduvo en su silla de ruedas, le costó hacer tantas cosas, tiene sus limitaciones, pero allí Dios lo está usando. Entonces yo digo, fíjate, tal vez nosotros en circunstancias similares ya diríamos: no, ya Dios ya no me usó, yo ya no me puedo poner de pie, yo ya no puedo hablar. No, Él sigue adelante. Yo admiro la fe de Frank. El ejemplo de él, francamente, impacta mi vida. Ahora, imagínate qué es lo que tú podrías hacer y lo que podrías ser con un corazón dispuesto para alguien más. Imagínate la inspiración que tu vida puede ser para otros. Vamos a llevarlo esto, vamos a irnos un poquito más a través de las Escrituras. ¿Sabes tú cuál es el único líder o figura muy conocida de la Biblia en general que nació en África? Sí, hubo un gran líder que nació en África. Moisés. ¿Quién dijo Moisés? Susi, fue Moisés. Yo pensaba que era el topollillo que lo había dicho. Sí, pero qué bueno. Susi, es Moisés. Sí, muchas veces uno piensa en él como el gran líder israelita y todo eso, pero él nació en Egipto. Recordamos la historia, ¿verdad? Nació en el río Nilo. Prácticamente en el río Nilo lo crían, lo pusieron en una balsa. Él nació cuando el pueblo israelita era esclavo en Egipto. Y Moisés fue una figura clave en la historia de Israel, porque su nacimiento ocurrió mientras los israelitas estaban ahí siendo esclavos. Y eso prácticamente Dios lo llevó a convertirse en un personaje bíblico muy relevante para la historia del pueblo, porque Dios lo usó a él como libertador en cierta manera. Dios lo usó para ser el hombre que guiaba a ese pueblo a través de un gobierno despótico que estaba en contra de ellos, que los estaba golpeando muy duro. Y cuando analizamos la vida de Moisés, si lo tenemos que ver así bien fríamente, un hombre que estaba acabado. Después de querer ser lo máximo del mundo, Dios permitió que fuera tan humillado, lo humilló de tal manera que aquel hombre a los 40 años de edad, como una edad similar a la que algunos tal vez pueden tener acá, pasó otros 40 años más. 40 años suena, cuando pensamos en la historia bíblica, es poquito. 40 años más es casi 2/4 de siglo, casi la mitad de un siglo. Eso es como que hubieras tenido un hijo hace un tiempo atrás y ahora ya te está cumpliendo 40 años. Entonces, eso fue lo que pasó con Moisés. Y a los 80 años de edad, Dios comenzó a usarlo nuevamente. Y entonces, ¿cómo fue que esto pasó? ¿Cómo fue que esto sucedió? Entonces,
vale la pena que tú y yo entonces en este momento echemos un vistazo de las grandes decisiones que Moisés tomó, que lo hicieron un héroe de la fe. ¿Qué tal si vemos eso? Porque son decisiones muy importantes. La primera la podemos encontrar en Hebreos 11, 24 y 25. Vamos a leer todo el pasaje. Dice: por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Recordemos la historia. A él lo pusieron en una balsa, porque la orden era matar a todos los niños hebreos. Lo pusieron en una balsa. Por ahí cerca estaba bañando la hija del faraón y alguien le dijo: hey, mira, ve, hay una balsa y un niño. Entonces ella se dio cuenta que era hijo de un hebreo, ¿verdad? Y que ese niño iba a ser muerto. Tomó al niño y se lo dio prácticamente a la mamá de Moisés para que lo criara. Entonces, en la práctica no fue asesinado porque la hija del faraón lo tomó a él como su hijo, prácticamente. Era mi hijo. Entonces, sigue diciendo la Biblia, dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió, más bien, recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Si lo analizamos claramente, Moisés tenía todo lo que cualquier persona hubiera podido desear, ser llamado hijo de la hija del faraón. Imagínense el pool que tenía, ¿verdad? Riqueza, poder, privilegios. Podía llegar a cualquier lugar y si viene un guardia y le dice: oye, que tú no puedes correr estos caballos, haga, ¿y qué? Mi abuelo es el faraón. ¿Y qué le vas a decir? Sí, vaya corriendo, no hay problema. Entonces, tenía una gran influencia. Sin embargo, él tomó una decisión, en mi criterio, radical. No quiero lo que Egipto me ofrece porque no se alinea con el propósito de Dios en mi vida. No quiero eso. Y si tú ves, son decisiones que se toman a lo largo de una vida. No fue suficiente durante un tiempo, pero por lo menos esa fue una gran decisión que tomó para que Dios lo fuera guiando hacia el gran desenlace a los 80 años de edad. Y parecía que las cosas iban a tardar, pero Dios tarda, pero no olvida. Y eso es importante. Y entonces, no se alineó con soy hijo de la hija de Faraón, sino que él rehusó ser hijo de la hija de Faraón y prefirió estar abrazando las cosas de Dios. Entonces, allí vemos una primera gran decisión. Moisés rechazó el placer temporal. Fue algo bastante obvio, porque él pudo haberlo abrazado y pudo haber llegado muy alto en el gobierno egipcio, pudo haber llegado a ser un líder con muchas tierras, con muchos esclavos a su vez, pudo haber sido una persona muy poderosa en su tiempo. Entonces, él rechazó eso. ¿Sabes? Yo lo veo actualmente como si tú tuvieras un trabajo bien pagado, ¿verdad? Pero tu horario no te permite servir a Dios o inclusive estar con tu familia. Pero tú dices que es una buena paga. Con esta buena paga yo puedo tener a mis hijos en el mejor colegio, puedo comprar camioneta constantemente, puedo hacer viajes porque me gusta viajar. Entonces tú estás pensando en eso, tengo bastante, pero no puedes servir a Dios porque pasas de las 7 hasta las 10 de la noche ahí y de remate es sábado y domingo listo para tener que trabajar. Tu vida no te pertenece, estás viviendo para tu trabajo, no estás viviendo para Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí donde te digo, el placer temporal o decidirte por Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. A veces nuestras decisiones como que no tienen ningún sentido para la gente en el mundo. Creen inclusive que estamos locos, pero su impacto es eterno. Cuando yo decidí no dedicarme a la medicina, me acuerdo que aquello fue como una bomba, explotó en medio de muchos hermanos. ¿Qué? ¿Sergio no se va a dedicar a la medicina?
Y me acuerdo que una hermana en Cristo, para mí, muy bien intencionada ella en su corazón, ella fue sincera por lo menos allí y me dijo, Sergio, eres un estúpido, me dice. O sea, ¿cómo es posible que vayas a hacer eso y te vas a dedicar a ser pastor? Sí, y te voy a decir, ella se mostró muy en desacuerdo con mi decisión, ¿verdad? Sin embargo, digo yo, bueno, creo que mi papá me lo dijo de la mejor manera, porque cuando mi papá supo se puso a llorar. Él también era médico y quería que su hijo lo estuviera acompañando en la consulta. Y me acuerdo cuando años después me dice mi papá, fuiste muy inteligente, ¿ves? Qué bueno que no te quedaste en la carrera y te dedicaste a servir al Señor. Y digo yo, qué bendición. Ese fue mi camino, no es el camino para que todos los muchachos hagan, ni por cerca. Yo diría a los estudiantes, estudien y sean los mejores, ¿verdad? Saquen buenas notas, que nadie tenga nada que decir de ustedes, que nadie los acuse, se dedicó a ser pastor porque era mal estudiante, ¿verdad? Porque puede suceder, como no sirve como estudiante, que vaya como pastor, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado para eso. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué placeres temporales podrían estarte alejando del propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Qué placer temporal? Un mal hábito, una relación, una mentalidad de comodidad, falta de balance en tu vida. Tal vez tenga que ver con, parece mentira, que eres una persona obsesiva de la limpieza, una persona obsesiva de tu físico, una persona obsesiva de estar lavando tus autos. No, es que llegué tarde porque me puse a lavar el auto o me puse a lavar ropa, porque sucede ese tipo de cosas. Personas que no llegan a la iglesia porque tienen que lavarla casi, porque no la lavan otro día, o porque no buscan un tempito para poder estar en la iglesia. Y no, sino que eso no es así. Entonces, Moisés sabía que seguir a Dios no iba a ser nada fácil. Entonces, dejó los privilegios que él tenía en el palacio para identificarse con su pueblo que sufría como esclavo. Fíjate, Dios en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia te promete comodidad, pero sí te promete que vas a tener propósito, que es un gran fuego que te va a quemar internamente, que lo demás no te va a importar porque tienes propósito para vivir. Y ahí encontramos la segunda gran decisión que tomó Moisés. No solamente rechazó el placer temporal, sino que abrazó el sufrimiento con propósito. Porque te voy a decir, dejar la comodidad, dejar ese gran trabajo para dedicarte a tus hijos es un gran propósito. Estás escogiendo lo más importante y Moisés lo hizo. Si quieren revisamos otra vez el mismo versículo, dice, prefirió Moisés más bien recibir maltrato, escogió el sufrimiento junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Entonces, él permaneció realmente orientado a que yo quiero dar mi vida para Dios. ¿Sabes cuál fue el gran problema de él? Que pensó que hacer la voluntad de Dios era igual a convertirse en un líder político o un libertador sanguinario, igual que como el faraón. Y en una oportunidad que estaba un egipcio maltratando a un israelita, mató al egipcio. Pero Dios no quería ese tipo de liderazgo. Sin embargo, ya Dios desde muy temprano en su vida estaba trabajando en lo que él era. Y esas decisiones para él fueron muy importantes. Y te voy a decir, puede ser el caso de un joven en medio de nosotros que decide esperar en Dios en lugar de entrar en una relación que no honra su fe. Porque te voy a decir, hay muchas personas hoy, muchas personas que podrían estar dispuestos y listos para ir a vivir contigo y estar contigo, sin casarse, sin ningún tipo de obligación, porque además de que va a tener intimidad gratis, de alguna manera va a tener la libertad para de alguna forma no sentirse solo, compartir gastos, etcétera, etcétera. Todas las cosas que pueden estar existiendo alrededor. Pero te voy a decir, cuando un joven o una joven toma decisiones de esperar en el Señor, no es algo fácil. Escoge sufrimiento,
Y ustedes saben a lo que me quiero referir. O una madre soltera que a pesar de sus desafíos confía en que Dios va a proveer y que ella no necesita un hombre. ¿A quién necesita? Necesita a Dios, que es el que tiene a los hombres para ella, que es diferente. Entonces Dios va a proveer mientras ella sirve fielmente por medio de la fe. Entonces el sufrimiento tiene sentido cuando tú y yo lo conectamos con el propósito eterno de Dios. Cuando estamos viviendo en base a un gran propósito, te voy a decir, lo demás es mucho más fácil. Las decisiones son menos difíciles de tomar. Ahora bien, encontramos una tercera decisión que tomó también Moisés. En Hebreos 11:26 dice, él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada ¿en qué? En el galardón, en la recompensa. Lo que sostuvo Moisés no fue lo que veía a su alrededor, sino su confianza en que Dios tarde o temprano lo iba a usar. Que ese Dios que los demás no podían ver y que él no podía ver, lo iba a guiar. Y esto le permitió en un momento dado enfrentar al faraón, ya a los 80 años de edad, liderar a Israel y cruzar el Mar Rojo. Y esta fue la tercera gran decisión. Moisés puso su mirada en lo eterno. Y yo diría que esa fue, después de las dos primeras buenas decisiones que él tomó, esta tercera decisión lo vino a hacer mucho más maduro. Y yo te quisiera preguntar, imagínate que ¿a quién de ustedes le gusta a hacer excursiones y caminar bastante en el bosque? A ver, aquí uno, apenitas. Mejor dicho, aquí no le gusta. Ok, un montón. Me imagino que nos gusta, pero por algunas razones no lo hacemos, ¿verdad? Pero imagínate que te pones una gran mochila, especialmente aquellos que van, o has ido a Disney alguna vez, has ido a un parque. ¿Qué es lo que haces? Especialmente si tiene varios niños. Los niños corriendo feliz, la señora bien tranquila, y te pone una gran mochila encima, ¿verdad? 5 o 6 botes de agua, ¿verdad? Y todo, y uno anda. Entonces, visualízate eso, que hay dos personas, un hombre cargando con una mochila súper pesada, sin saber a dónde va. Simplemente se le carga y se le dice, ¿y qué hago con esta mochila? Camina, simplemente camina. ¿Pero a dónde voy? Donde tú quieras, pero camina. Y tienes a otra persona que se le pone una gran mochila y se le dice, y pesa igual, ¿sabe? ¿Y a dónde llevo esta mochila? A aquel lugar que está allá, ahí lo vas a llevar. ¿Cuál de los dos crees tú que es el que va a resistir? El que tiene propósito, el que sabe para dónde va, el que tiene una misión clara de vida, el que tiene una visión muy obvia. Así es nuestra vida cuando caminamos por medio de la fe y cuando no caminamos por vista. ¿Me explico? Es exactamente igual. Entonces, la pregunta del millón, ¿en qué estás poniendo tu mirada este año? ¿En tus problemas o en el propósito que Dios tiene para ti? ¿En qué? Eso hace la gran diferencia. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo yo puedo entonces tomar las mismas decisiones que tomó Moisés? Porque es admirable, pero ¿qué era lo que sustentaba las decisiones de Moisés? ¿Qué era lo que estaba allí abajo? Hay una ilustración que me gustó hace poco porque de alguna manera nos ejemplifica esto. Fíjate,
Puedes sacar muchas lecciones de eso. Pero una de las lecciones, gran grito, ¿quién pegó el grito ahí? Sí. Yo dije, ese brinco, dije yo. Y eso que los muchachos hasta le bajaron el sonido ahí para que no sonara tan. Pero fíjate, muchos de nosotros entendemos, y esto es importante, entendemos teóricamente cuál es la decisión. Tenemos un montón de años en la iglesia, ¿verdad? Entonces, si alguien te dice, oye, ¿y hay que abortar, hay que matar al niño o no? Entonces, dice el toro, no. ¿Verdad? No, dice el otro, sí, no. Y el que dice que no hay que hacerlo, dice, pero vamos a ver qué opinan los demás. Y comienza a tentar. Teóricamente tiene la decisión, ¿verdad? Aparentemente correcta. Sin embargo, es muy diferente saber lo que uno tiene que elegir y muy diferente la elección. Elección tiene que ver la acción práctica que yo tomo. ¿Y qué fue lo que pasó con ese torito? Eran toros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con ese toro? Simplemente tenía algo aquí en la mente, decía, esto es, te estoy mostrando que esto es. Si él sabía que era así, no se hubiera acercado. Debía de tomar buenas elecciones. Y sabes, muchas veces uno donde se equivoca es en la toma de esas elecciones. Sabemos por dónde irnos, teóricamente, pero la elección, escoger, es lo que hace la diferencia. ¿Qué es lo que Moisés tenía tras bambalinas que lo llevaron a tomar esas decisiones? Las decisiones fueron el 10%, pero ¿cuál era el 90% que sustentaba esas elecciones? En primer lugar, él escogió priorizar a Dios diariamente. Eso es lo primero. Fíjate, aquí de esto que estamos hablando es importante porque ya Isaac la vez pasada nos dio un súper estudio bíblico de cómo exprimir las cosas en la Biblia, aprender la importancia de la meditación, de escribir lo que Dios nos ha enseñado. Buenísimo estudio bíblico. Ya hemos hablado mucho acerca de esto, pero parece mentira. Hay veces que el libro más importante que nosotros tenemos no es la Biblia, sino que son otras cosas. Son las novelas, es el TikTok que nos deja muchas veces o lo que sea. Y te voy a decir, hay que escoger priorizar a Dios diariamente. ¿Qué significa eso? Que tenga el lugar más importante que cualquier cosa que tengas que hacer durante el día. Y eso es lo que Moisés, una vez que Dios lo quebrantó, sin lugar a dudas, fue parte importante de su vida. Él mismo lo dice, cuando él se movía en el desierto, pastando el ganado, ayudándole a su suegro, él estaba buscando a Dios. Entonces, no es cuestión de grandes cambios de una sola vez, sino de esos pequeños, pero gigantescos pasos constantes. Como buscar a Dios. Por ejemplo, yo no sé cómo haces tú, te voy a decir cómo yo lo hago. Si yo inmediatamente me levanto, comienzo a leer la Biblia, me vuelvo a dormir. A mí me pasa así, yo no sé si así eres tú, ¿verdad? Y boom, me caigo. Entonces, digo yo que he tenido tiempo en la Biblia, pues como me levanto a leer, pero yo no quiero eso. Yo quiero ir a la Biblia, quiero sacarla. Entonces, en mi día de trabajo normal, lo que yo hago es, llego al lugar donde tengo que llegar y antes de comenzar todo mi trabajo, me pongo a leer la palabra, a sacar mis resúmenes. En algunos momentos dice, estaba Samuel en Ramá. Y digo yo, ¿y dónde queda Ramá? Porque muchas veces uno dice, Ramá debe estar cerca de Roma, ¿va? O Ramá, tal vez es Washington DC. Entonces, pero llega un momento, ¿pero dónde queda Ramá? Ramá queda donde hoy es Ramalá, ¿verdad? Y queda a 13, 17 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces, ya uno va poniéndose ahí, ¿verdad? Entonces dice, así es como está la cosa. Ya uno comienza a ver todo el cuadro. Entonces, mi tiempo con el Señor me ubica en el tiempo, me habla mi corazón, me enseña y al final digo yo, ¿qué puedo sacar de esto que estoy leyendo? Y muchas veces lo anoto y lo pongo en un Twitter, lo que estoy aprendiendo. Y digo yo,
Por lo menos, de alguna manera yo estoy, ¿cómo se llama? Sacándole la palabra. Y me estimula. Y te voy a decir, hay cosas que parecen mentira. Lo estoy leyendo y a mediodía sucede algo y digo, lo que leí. Dios me estaba hablando para poder ayudarle a estas personas. Entonces yo diría, dedica un tiempo, X tiempo. No tiene que ser 4 o 5 horas. Dedica tiempo a buscar a Dios día a día en tu vida. En algunos momentos, tómate horas si quieres para leer la palabra. Ten un método o sigue una línea, pero algo que realmente te lleve a buscar a Dios. Encuentra un versículo que guíe tus decisiones en el día o en la semana. Busca definitivamente en aras de priorizar a Dios diariamente, buscarte buenos amigos, porque sobran los chats donde se ponen tonterías todo el día. ¿O no? Mis compañeras de prepa, ¿qué es lo que van a poner? Que la Emilia Pérez acá, que la cosa acá, que la otra cosa. De eso te van a estar hablando. ¿Quién te comparte un verso? ¿Quién habla de lo que está en su corazón? Creo que hace un par de días, un hermano nos envió un audio como de 15 minutos, creo yo, acerca de algo que Dios le habló después de un ayuno. Y te voy a decir, muy estimulante, porque es lo que él está aprendiendo. Hay otros hermanos que han usado y usan su Facebook y sus redes sociales para poner algún punto, y ahí tienen personas que les están viendo y están siendo alimentadas. ¡Qué bendición! En otras palabras, escoger, priorizar a Dios en tu vida. Y eso es lo que Moisés estaba haciendo una y otra vez. Entonces, yo veo ahí esa primera elección de él fue importante, pero hay otra elección que él tomó y es escoger caminar por fe y no por vista. Eso fue bastante obvio. Hay momentos en que las circunstancias parecen imposibles, pero recuerda, ¿quién es el que tiene el control? ¿Es imposible en tu vida? ¿Qué has pensado que es imposible en tu vida? No, que yo no me voy a poder jubilar como yo quería. ¿Por qué? ¿Quién te lo dice? No, que es lo que te dice la vista, pero por medio de la fe, ¿qué puedes ver? Y no estoy hablando de la teología de la prosperidad, te estoy hablando que Dios te ha prometido una vida abundante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estás tan pesimista? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de soñar en grande? Porque de esto se trata la serie. Y le pregunté a una hermana, ¿y para este año cómo está tu visión? Me dice, usted viera, me cuesta, un mundo me cuesta pensar en grande. ¿Por qué? Le digo yo. He sido tan golpeada, y es cierto. ¿Cuántos golpes has recibido? Y tú dices, no voy a poder salir adelante. Imposible, no creas eso. Déjate llevar por fe y no por vista. Hay momentos en que las circunstancias te confunden. Te voy a poner un ejemplo. Hay un hermano, él es empresario de una iglesia asociada a nosotros. Y tiempo atrás él se acercó donde alguno de nosotros para hablar de su negocio. Su negocio, perdón, no estaba caminando nada bien, pero nada bien. Y sus ganancias eran pírricas, y cuando digo pírricas, las ganancias lo suficiente para pagarle a él el salario, para hacer un poquito de inversión, pagar la planilla, no le iba bien. Y me acuerdo que la razón por la cual él se acercó a uno de nosotros fue para decir que él estaba considerando no diezmar del negocio. Y yo lo escuché, y la verdad que tenía un administrador ahí, y él estaba tomando eso muy en serio. Pero uno de los hermanos que estaba ahí cerca le dijo, brother, le dice, fíjate que estás pasando en el momento de la prueba y te estás dejando llevar por la vista, pero ¿cuál es tu convicción? No, mi convicción es que de aquello que Dios, como Dios me ha bendecido, yo debería de darle a Dios. Síguelo haciendo. Y yo no volví a saber más de él hasta hace relativamente poco tiempo,
cuando me di cuenta que hizo un super negocio. Pero cuando les digo super negocio, era tan bueno el super negocio que solamente el diezmo era suficiente para comprar 3 casas. Y ahora la pregunta de él es, lo que es el asunto, o sea, tanto en la escasez como en la abundancia, el corazón es tentado, ¿no? Él comenzó a decir, vengo a pedir consejo porque este es bastante dinero, si se lo doy a la iglesia, ¿por qué no? Mejor no lo guardo yo y lo administro, se lo doy por partecitas. Y otra vez aquel mismo pastor le dice, ¿qué es lo que Dios te dice? No, que no es problema mío, es de Dios, lo voy a entregar. Entonces lo que te quiero decir, ves como en cositas que parecen pequeñas o grandes, en escasez como en abundancia, tú y yo somos probados. ¿Lo puedes ver? O sea, es algo bastante claro. Y Dios lo bendijo a mano llena. Digo yo, el negocio que él hizo es suficiente para ya poder retirarse, tener a su familia feliz y todo eso. Y yo creo que no falta mucho para que Dios lo bendiga igual o más. Ojalá tuviéramos más empresarios así nosotros, ¿verdad? Llegar los 3, 4 empresarios ahí, ponemos en diferentes lugares. O sea, porque Dios así es. Dios así bendice. Pero fíjate las decisiones. Hermanos, yo diría, escoge caminar por fe y no por vista. La Biblia, ¿sabes algo? Algo que yo he aprendido, y esto, la Biblia te puede llegar a decir lo que tú quieras que te diga, manipulándola. ¿Sabías eso? Si tú quieres sacar cosas comunistas de ahí, puedes poner, la verdad os hará libres, ¿verdad? Y lo puedes poner como un eslogan que algunos lo utilizan. Claro, no leen el resto de la Biblia, por ejemplo, no leen no matarás y empiezan a abortar a los hijos, pero ponen la verdad os hará libres. Y te pueden poner, es más, hasta te pueden decir, ¿por qué no diezmar? Te pueden decir, ¿por qué deberías de quitarle la vida al presidente? ¿O por qué? O sea, la Biblia te puede decir un montón de cosas cuando no se lee adecuadamente, pero si tú lees la palabra, y es la palabra de Dios la que te guía, y la interpretas de la forma correcta, te vas a dar cuenta que la Biblia no te va a dar salida para muchas cosas. Y Moisés lo sabía, en su relación con Dios, él escogió caminar por fe y no por vista. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho ya? Toma decisiones por fe. Mira, ve, yo me acuerdo cuando nosotros éramos una iglesia bastante pequeñita. Calculo que con todo y niños llegábamos a unas 100 personas y en ese momento una persona comenzó a dividir la iglesia y perdimos, ¿cuánto? El 60% de la iglesia. Qué doloroso fue eso, yo jamás quiero volver a vivir eso. Pero algo que yo aprendí, que de aquel grupito que quedó, salieron miles y miles y miles y miles y miles. Y digo yo, así es el Señor. Así es el Señor. Hay momentos en que somos golpeados, así como Moisés, pero Dios te levanta. Entonces, escoger buscar al Señor, escoger caminar por fe y no por vista. Pero hay una tercera decisión que tomó Moisés, que yo creo, o mejor dicho, una elección que sustentaba esas decisiones que él había tomado. Él escogió renunciar a lo que le apartaba de Dios. Era muy obvio. ¿Qué cosas hay en tu vida que no te están permitiendo avanzar? Dime qué. Bueno, perdón, no lo dije en público. ¿Qué cosas están impidiendo avanzar? Puede ser una relación que te destruye. Puede ser un pecado, y tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Puede ser algo que está allí muy oculto. Tú sabes que te está deteniendo. Es obvio que te está deteniendo. Te lleva a gastar más, te lleva a no producir, o simplemente puede ser el miedo al cambio. Tienes un gran miedo al cambio. Por ejemplo, yo conozco el caso de una señorita aquí en nuestra iglesia que dejó a un grupo de amigos que eran muy tóxicos para rodearse de su grupo de crecimiento, y desde que ella comenzó a reunirse con su grupo de crecimiento es otra mujer. Entonces ella decidió en el 2024 dejar aquello que la apartaba de Dios. Dejó a unas 2 o 3 amigas donde pasaban los juevesitos,
Y dice que fue la mejor decisión que tomó en la vida. Obviamente, entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? A lo siguiente: tú también puedes ser un héroe de la fe. Ese es el punto. No sé dónde te encuentras, no sé cuál es tu situación actual, no sé si vienes totalmente quebrantado, no sé si tienes facilidades para hablar cosas, tal vez estás endeudado, golpeado, sin talento, pero como no tiene que ver con fama, ¿con qué tiene que ver? Con un corazón que dispuesto. Tienes el corazón dispuesto. Entonces, no seas como el torito, ¿eh? Que tus elecciones sean muy obvias. Moisés no era perfecto, tenía dudas, miedos, fallos, pero lo que hizo fue ponerse a disposición del Señor, a obedecerlo. Tú también puedes ser usado por Él si tomas las decisiones correctas hoy. ¿Qué decisiones necesitas para priorizar a Dios? ¿Qué decisiones necesitarías tomar? Hermanos, queremos que este año sea el mejor año de sus vidas. Sin el Señor no va a ser posible. Dios no está viendo tu situación actual. Él sabe lo que puedes llegar a hacer con Él. Entonces, pon tu corazón dispuesto a seguirle, a obedecerle. Dispuesto. Que vas a fallar en el intento, no cabe duda, pero ¿estás dispuesto? ¿Tienes ese corazón? Puedes decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y mientras tenemos los ojos cerrados, acompáñame. Allí, en la quietud de tu corazón, no te muevas, no vayas al baño, quédate sentado. Vamos a tomarnos un minuto más. Señor, gracias por el ejemplo de Moisés. Hoy nos presentamos delante de ti sabiendo que no somos perfectos. Sabemos que somos personas con tantas fallas, estamos conscientes de nuestros errores, Señor, pero queremos parecernos cada día más a ti. Ahora que ya somos salvos, ahora que ya sabemos a dónde vamos a ir el día que muramos, ahora que tenemos 100% de seguridad de nuestro futuro eterno, queremos decirte que queremos ser obedientes a ti, no para salvación, porque ya somos salvos, sino porque queremos tener ese corazón que tenía David. Ayúdanos a tomar decisiones que te honren y que nos lleven a ser parte de tu plan en este 2025. Y ahí, con tus ojos cerrados, dile al Señor: Señor, dame un corazón dispuesto. Dame un corazón tierno para ti. No permitas que sea orgulloso. Tómame y quebrántame, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones que realmente te honren y que nos lleven a ser parte de lo que tú quieres para nuestra vida en este año. Y por eso estamos aquí, delante de ti. No somos los mejores, no somos los más diestros, pero tenemos al más grande con nosotros. Y ahí en la quietud de tu mente, dile al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahí donde estás. Señor, aquí estoy quebrantado, sin saber mucho de la Biblia, pero diciéndote a ti: quiero que me uses. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.